Hemos cambiado de hemisferio, Qué aventura, hemos porque cambiado a de veces continente. A veces estamos en la montaña, pero hoy para nosotros esto es una aventura, loco. O sea, Una- estamos en otro lado del mundo. Sin casa, solo con las mochilas que tenemos puestas, los tres juntos obviamente. Acá ansiosos, nerviosos, preparándonos para toda esta nueva etapa que estamos empezando, con muchísimas expectativas y pocas certezas. Sí. Sí, comienza una nueva etapa de aventuras en Rodando por Ahí. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestra querida Sudamérica. Luego de haberla recorrido de norte a sur y de este a oeste por todos sus rincones durante más de 6 años. No sabemos si esta nueva etapa empezó cuando le entregamos nuestra Ducato 4x4 a su nueva dueña. No puedo creer. Es hermosa. Nos vimos Ducato, se está por ir. Y no hay que llorar, no hay nada, se arranca una nueva etapa, la van a disfrutar muchísimo. No, se mueve, se mueve. Con los preparativos que empezaron en Buenos Aires para organizar el mayor salto de nuestras vidas desde que nos volvimos nómades. Pero el inicio de esta nueva etapa ya es un hecho. Y no estamos hablando de preparar equipaje para algunas semanas de vacaciones. Este gran salto tiene que ver con una mudanza a otro continente, llevando solamente 20 kilogramos de equipaje. Porque además de viajar con Ettore, el mayor desafío es que por primera vez volvemos al ruedo sin casa rodante. Nuestra puerta de salida fue el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ok, esto está pasando, yo no lo puedo creer. Es súper raro porque no me estoy yendo con una casa cargada con cosas, con un motorhome. ¿Te vas, Josh? Chao. Saludame más, abrazame, un abrazo. Nos vemos allá, ¿Estás listo? Venimos separados. ¿Estás listo? Cada familia reclamó el último acompañamiento. Sí, igual ahora viene mi mamá, fue estacionada. Sí, me dijo. Y a pesar de que vivimos viajando hace tantos años, muy pocas veces hemos subido a un avión. Y esta es la primera vez que lo hacemos los tres juntos. Porque además de viajar con Ettore, el mayor desafío es que por primera vez volvemos al ruedo sin casa rodante. La verdad es que volar no es nuestra forma de viajar favorita. Lo encontramos bastante incómodo por todo lo que implican los preparativos, el movimiento, el andar cargando equipaje, los trámites para embarcar. Hola. Hola, Lo siento. Jota, ya puedes ir pasando, lado izquierda. gracias. Y por sobre todo, la organización de los aeropuertos, que para manejar tanto caudal de personas a diario, tienen esta forma de llevarte como ganado. O al menos así lo sentimos nosotros. Sí, hacer el chiquito. Pero a pesar de los nervios, la emoción de estar empezando una nueva etapa es increíble. Mucho tiempo soñamos con estar viviendo este momento y que finalmente se esté volviendo realidad es la prueba de lo que hemos trabajado para esto. Esta es nuestra promesa de nuevas aventuras en nuevos horizontes y es completamente movilizante y revitalizador. Desde el momento en que nos sentamos en el avión, comenzó una odisea de más de 52 horas para llegar al motorhome con el que descubriríamos el nuevo continente. Durante las primeras 13 horas y media estuvimos volando y recorrimos una distancia de 11.000 kilómetros. El avión va a gastar 93.000 litros. Y en el avión somos 311 personas. Pero nosotros somos 2. Nosotros podríamos hacer 6.000 kilómetros con lo que gastamos de combustible para hacer 11.000. Más económico que andar en la camioneta. Sí. Nuestra jornada había empezado a las 6 de la mañana en Buenos Aires y debido a la diferencia horaria aterrizamos en Barcelona a las 5:30 del otro día. Salvador Volcón, iniciando descenso al aeropuerto del Prat. Realizaremos la aproximación aterrizaje a la pista 02, será un poquito antes de las 6 de la madrugada. El tiempo está nublado, la temperatura ahora mismo del aeropuerto 12 grados centígrados. Conseguimos súper rápido nuestro equipaje, pero estos dos novatos de aeropuertos se perdieron y no encontrábamos la salida. Luego de dar 1000 vueltas, conseguimos escapar.
Llegamos a Barcelona, llegamos al hotel y pudimos dormir al menos 2 horitas, clavamos, qué sé yo, para relajar un poco. Estuvimos prácticamente 24 horas despiertos, pero como vamos a estar un solo día acá en la ciudad, algo queremos conocer, vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué nos puedo presentar. Estamos en pleno centro, así que solamente caminando vamos a ver qué nos muestra. Lo primero que nos muestre España, y mañana seguiremos hacia la aventura de Rodando por ahí. Vamos a salir a recorrer un poquito, tenemos un par de horas antes de volver a dormir, porque la verdad que yo todavía quedé bastante cansada. Necesito descansar, necesito estar sin sueño. Hace 2 semanas que con todos los preparativos del vuelo, de no olvidarnos nada, de ver que estábamos llevando las cosas esenciales, se ha dormido muy poco y todavía no hemos llegado al destino último de este tramo, de estar llegando al nuevo continente y además empezando a explorar a nuestra forma, porque durante estos 6 años de viajar por Sudamérica hemos tenido nuestra forma de conocer el mundo, y ahora estamos en un ámbito completamente diferente. Qué salidos de incómodo nuestro... tener todo en bolsos y demás, tipo para buscar el cepillo de dientes recién casi me doy por vencido. Dimos vuelta a todos los bolsos. La mochilota grande a la cama. No estaba en la grande, estaba en la mochila porque pensé cuando lo guardé que era más cómodo. Bueno, no es nuestro estilo, no es nuestra forma, es nuestro primer día, nos estamos repitiendo desde hoy que nos perdimos para salir del aeropuerto, de que no es nuestra forma, no es como conocemos nosotros las cosas, así que le estamos metiendo mucha onda. Es un poco este Onda y desafío. plata. Sí, también. Qué caro que es andar sin el motorhome, che. Sí. Pero bueno, es parte, ¿no?, de dar este salto tan grande para empezar a descubrir Europa, para empezar a resolver algunos objetivos importantes que tenemos acá, que ya les vamos a estar adelantando. Estamos recién llegados, vamos a investigar un poco esta ciudad que va a ser la primera parada. Es la puerta a Europa para nosotros. En la primera presentación no conocemos Europa, no hemos salido hasta el momento de Sudamérica, bueno, ahora sí ya, Sí, pero esto es lo primero y lo vamos a empezar a descubrir juntos, rodando por ahí en una ciudad europea. Me gusta mucho que llegamos un domingo a Barcelona. Una tarde agradable de invierno. El tiempo No hay está mucha gente, perfecto, está no hay fresco. mucho ruido. Como que, claro, estamos pudiendo ver la ciudad como tranquila, ¿no? A un ritmo diferente que me imagino que durante la semana, como toda gran ciudad, debe tener una vorágine muy importante. Pero así como en primera gran impresión, en lo que uno siempre cuando llega a un lugar asocia con lo que ya conoce. Y para los que recorren Argentina o recorrieron Buenos Aires o son de por allá, van a entender que para mí me da la sensación de que es como una gran Recoleta, un barrio muy pituco que hay ahí en Buenos Aires, en Capital Federal, y caminar por acá me está dando esa sensación. Los edificios, así cada uno con su personalidad, bastante clásicos, ahí como todo muy prolijo, los cafecitos así en la vereda, la gente charlando tranquila, encontrándose. Y a mí lo que me llamó la atención es el paseíto pituco del domingo que hace la gente. La gente Se toda pone luqueada. tapado, sale con lentes de sol. O sea, mirá que yo soy de usar lentes de sol y... O sea, no es necesario. Juro que no es necesario. Sí. Pero como que mucho esfuerzo. Se esfuerzan mucho en producirse. Sí, mucha producción, pero así como tapas de revistas de moda. He visto mujeres así muy con el cafecito, sus tapados, ahí compartiendo sus tardes súper luqueados. Pero va tranquilo, muy prolijo. Y repito, me gusta esto del ritmo que le estamos encontrando a Barcelona, mucho más de fin de semana, ¿no? De domingo tranqui. Vale que tenemos el verde. Empezamos caminando desde el barrio L'Esquerra del Example hasta la obra maestra de Antoni Gaudí, la Catedral de la Sagrada Familia, donde nos sorprendió saber que además de ser el edificio más visitado de España, aún hoy no ha finalizado su construcción, que empezó en 1882.
A través de Carrer de la Marina, llegamos al Puerto Olímpico para saludar al mar. Debo confesar de que más del circuito que más o menos teníamos pensado, hicimos muy poco, pero estamos contentos con este primera impresión que nos estamos llevando de Barcelona. Sí, además llegar acá a la tardecita, justo al lugar que más queríamos ver, que es como el mar, ver un poquito de mar. Eso quería decir, este era el punto que sí o sí queríamos pasar, que no queríamos dejar de omitir en este recorrido sugerido. Y aterrizamos primer lugar acá en lo que es el muellecito, con todos los barquitos. Vamos por abajo, ¿te parece? Puertito. Así los vemos de cerca, el puertito. También veníamos notando de que es como todo más silencioso. Nosotros que somos latinos, música, el taco, autos con... Acá todos hablan bajito. ¿Hablan bajito? Me rompí el pie, no me puedo ni llegar a reír de lo que me duele. Está bien. No. Continuamos por la costa hasta Playa Somorrostro. La playa se llama Somorrostro, es una de las playas más céntricas de acá de Barcelona. Y fíjense que siendo domingo, como la gente, por más que haya frío, disfruta mucho vóley, se ve. Yo no soy ducho para el vóley, pero también hay gente pescando. Miren a ver qué se pesca en el Mediterráneo. Nunca vi absolutamente nada que se pueda pescar, que se pueda actividad náutica, nada. No sé nada, soy un principiante total, así que de a poquito vamos a ir integrándonos al agua, conociendo. Somos muy pichis, es nuestro primer día. Ya se está terminando la tarde. Qué buen punto que encontramos en esta escollera de la playa de Socomongo. Surucungo. Socorrostro, creo. Mira la espectacular vista que estamos teniendo de Barcelona. ¿Caminamos mucho? Sí. ¿Filmamos mucho? No. ¿Disfrutamos? Empezamos. Esto recién empieza y la verdad que además de ser que estamos en una situación completamente diferente, porque nosotros estamos acostumbrados a que salíamos de Buenos Aires con nuestra casa a cuestas, con nuestras cosas, con nuestras ollas, con todo organizado, ya sea en una camioneta súper chiquita como una Renault Kangoo o más grande y cómoda y 4x4 como fue la Ducato. Y hoy por hoy estamos inaugurando una etapa completamente nueva que nos llena de expectativas, que nos desafía un montón y que también le sumamos ese otro condimento de tener que compartírtelo con vos por gusto y para que veas que hay un montón de formas de viajar, que hay un montón de formas de organizarse, que no somos referencias para organizar un viaje, pero que te vamos a mostrar nuestra mirada de este nuevo continente. Así que bienvenidos a Europa, bienvenidos a España. Préndanse a este canal, suscríbanse si no están suscriptos porque les prometo que se va a poner bueno, que nos van a estar acompañando en todos los trámites que tenemos que hacer, en toda la investigación para saber cuál va a ser nuestra siguiente casa, cómo la vamos a conseguir, si podemos comprarla como turista, si hay que hacer una residencia, todo eso y más lo van a ver en Rodando. Ya va cayendo la noche, la verdad que valió la pena aprovechar este único día que estamos en Barcelona y mientras volvemos al hotel vamos a recorrer las últimas dos sugerencias que nos hizo el chat GTP, que es nuestro guía oficial el día de hoy, que es... mirá qué buen... Qué concesionario tan... concesionario cheto, ¿eh? Bueno, vamos a conocer lo que es el Born, Sí. Y el barrio gótico. Pasamos por ahí Ok. y ya caminamos hacia el hotel. ¿Alguna referencia de esto? De estos barrios. No. Igual tenemos internet ilimitado gracias a Olafly, así que ahora te lo googleo y te cuento en todo. Perfecto, mirá esta entrada, ¿no? Mirá, A ver, me reencantó. Esto ya sería lo que es el Born. Estábamos viendo cómo la gente cuelga la ropa. Yo creo que los obligan a colgar la ropa. Porque realmente queda como muy típico, le da el toque. Mira, es más, o sea, siempre hay remeras, toallas. Sábanas, ahí Pero como no nada, veo- nada muy íntimo. Claro, no veo bombachas, por ejemplo.
veníamos hablando con Guille, preguntándonos dónde estarían los artesanos acá en Barcelona, estas ferias de la calle que siempre nos gusta estar ahí chusmeando, y lo encontramos acá en El Born, un barrio, una zona de edificios bastante altos que tendrán unos 10 pisos más o menos. No, ¿Menos? 6 pisos. 6 pisos, dice Guille, de callejones chiquitos y de construcciones que también parecen muy antiguas. Ya despedirnos porque las patas no pueden más. Nos quedan como 4 kilómetros hasta el hotel para caminar y hemos caminado como 10. Después de dormir solo 2 horas. Más las 12 horas de vuelo, más el estar cargando así las maletas. No, nos hemos pegado un gran viaje y sin embargo no queríamos quedarnos con las ganas de conocer un poquito, de llevarnos un primer vistazo de lo que es Barcelona. Estamos listos. Vamos a continuar el viaje, vamos a seguir rumbo. Barcelona solamente era un día. Tenemos que hacer unos 700 kilómetros hasta nuestro próximo destino para por fin poder tener un vehículo, un motorhome, para poder conocer este continente de la manera que nosotros conocemos, de la manera que nosotros nos es más práctica. Sí. Así que vamos. Y dejar de andar cargando las cosas. Sí, mirá lo que es esto. Son 40 kilos. 40 kilos, un perro. Y 2 humanos que no entienden nada. Y 2 principiantes. Ya tenemos los tickets que nos van a llevar en tren, un tren rápido desde Barcelona hasta Madrid. Para 2 adultos nos ha costado unos 97 euros. Tengan en cuenta que vamos a llegar en menos de 3 horas y que además compramos el ticket en el mismo día, o sea, estamos a 1 hora de salir. Porque bueno, teníamos que venir a preguntar, somos muy principiantes en todo esto, entonces preferíamos hablar con una persona y no sacar los boletos por la página. Si se sacan con anticipación, podés conseguir un mejor precio. Además por Ettore. Además por Ettore. Vení, Ettore. Abajo. Él se subió. Estamos ubicados. Listo. Lo que se transpira cuando empiezan a revisar los papeles de Ettore. Sí, cuando empiezan a mirar esta tarjeta por todos lados. Y cuando hay que empezar a mover también la cantidad de cosas que llevamos. Una de las valijas las tuvimos que dejar en otro vagón porque acá no había lugar. Multipase. De la tarde llegamos a Madrid. Un viaje espectacular en el tren, la verdad es una experiencia muy buena. Increíble que este bicho vaya a 300 kilómetros por hora. Se veía que iba rápido, pero no tanto. No se siente nada. No se siente. Al principio un poquito como que apenas empezó a acelerar, sentí como, no un mareo, pero sentí algo.
pero después nada, o sea, era como que un lujo, muy buena experiencia. Bueno, Madrid no vamos a poder conocer tanto hasta por el momento Sí, no, por ahora como no. hicimos con Barcelona. Tenemos que movernos unos 20 kilómetros. Yo te digo, vamos a usar un auto porque con todos estos bártulos es difícil. Somos los más cargados. Sí, es difícil moverse. O sea, hay que venir liviano. El tema Sí. es que, bueno, o sea, nosotros venimos por mucho tiempo. Venimos de lejos y por mucho tiempo, así que bueno. ¡Dale! Booking Vans, alquiler de auto, caravanas y camper. Acá vamos a dejar de ser homeless. Bueno, amigas y amigos, acá vamos a empezar a descubrir España a nuestra manera. Decidimos alquilar un motorhome para empezar a ver cómo es que se viaja por acá y dejar de andar así cargando bolsos de acá para allá y subiendo hacia autos. Mario, ¿cómo estás? Bien. Y ahora, Augusto. Bueno, ¿Cómo va? ¿Todo bien? aquí andamos. Acá la tenemos. Me encanta, nos acaban de dar todo el tour explicándonos cómo usarla, los tanques, el control y demás. Ya les voy a estar mostrando, pero este va a ser nuestro vehículo por los próximos días y con esto vamos a empezar a descubrir Europa a nuestra forma. No tenemos ruta, ya sabrán, saben cómo somos. Estamos siguiendo ahí un par de consejos que nos están dando acá el equipo de Booking Vans, pero nada, es un vehículo espectacular, está todo nuevo, hermoso. Qué feliz que estoy. En el próximo video te vamos a mostrar el nuevo motorhome con el que comenzaremos a descubrir Europa. También te vamos a contar nuestras primeras impresiones recorriendo este continente sobre ruedas. ¿Es realmente tan fácil como dicen? ¿Está todo tan preparado para viajar en el motorhome? Como siempre, te vamos a decir la posta. Uno de los aspectos que más nos interesaba a nosotros explorar era cómo poder moverse con una autocaravana, con un motorhome, con un camper. ¿Qué diferencia hay entre autocaravana y camper? Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta nueva etapa de aventura. Te esperamos en el próximo video.